Estamos en línea con Ale Berkovich. Ale, gracias por atender. ¿Cómo te va? Por favor, Marce, gracias por llamar a vos. ¿Cómo fue? Mira, la verdad que fue interesante. Como título te tengo que decir eso. Fue interesante y me habría gustado haberlo hecho antes, la verdad. Fue tenso porque me parece que el equipo de Cristina no aprendió, bueno, no estaba habituado a esto, a un intercambio de opiniones o de preguntas así de igual a igual con la prensa. Se entrecorta, Ale, no sé si estás con el celular. No, se entrecorta. Si podés... Hola. Ahí sí, Hola. ahí sí, ahí sí. Eso hizo que fuera algo tensa, sobre todo fuera del estudio ahí, como todos muy pendientes de que ella no saliera mal parada en ninguna pregunta, de que no se le hiciera ninguna pregunta demasiado, qué sé yo, que no pudiera responder, como esta, por ejemplo, que me parece que no respondió. Pero francamente, sobre todo me parece interesante, un personaje que cualquiera querría entrevistar, y la verdad que, bueno, la negra la llevó a lugares que no había tocado nunca, y después cuando pude entrar yo le pregunté sobre algunas cosas que me parecían no había respondido en este raíz de entrevistas últimas, que por supuesto estudié mucho antes de... Le preguntaste por Spolsky, La Pauta, ¿qué más? Bueno, por Debido, que es el título que usan todos los portales ahora para contar lo que dijo. Básicamente le pregunté si ponía las manos en el fuego por Debido y dijo que no. Y le pregunté si le había sacado primero el transporte y después la energía, sucesivamente, con diferencia de 2 años, pero claramente por mala praxis en la gestión, porque lo había sostenido hasta el final como ministro. Me parece que tampoco respondió a eso. Y finalmente le pregunté por el INDEC y salió de eso criticando al INDEC de ahora y cuestionando en línea con lo que había dicho ayer en conferencia de prensa, esto de que ella hubiese dejado 1 de cada 3 pobres. Lo que le pregunté es cómo puede ser que entonces que nadie le creyera al INDEC al final de su mandato, y ella le adjudicó eso al rol de los medios. Así que ahí me pareció que hubo un intercambio interesante. Yo tenía ganas de... No, pero además te responde si la inflación hubiese sido la que decía la oposición durante el gobierno anterior, no hubiera habido boom de consumo, lo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque hubo boom de consumo porque los salarios no siguieron a la inflación del INDEC, sino los salarios siguieron y en muchos años superaron a la inflación que medían los privados. Es que esto es una discusión que yo ya he tenido con Guillermo Moreno, y la verdad que la respuesta de hoy fue parecido. Para un economista es completamente disparatado, pero me parece que en el fragor de una entrevista no se las arreglan para esquivarle el bulto, algo que es muy evidente para el que mira los números todos los días. Así que el INDEC medía 8 o 9% anual y las paritarias se firmaban por el 25%, que era lo que decía la inflación real. A veces un par de puntitos por arriba, y eso hacía que se generara el boom de consumo. Pero ahí me parece que no hay ninguna forma de rediscutirlo, porque me parece que ellos deben considerar que es estéril en una campaña electoral. A mí igual me pareció interesante el intercambio, y la verdad que me parece que en la línea de las búsquedas que hacían ustedes con Ernesto, me acuerdo cuando entrevistaron a Echegaray, a Vudú, me parece que vale la pena siempre, además de que es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo. Me parece que vale la pena siempre. Me encantaría que Macri también respondiera unas preguntas sobre Panama Papers, sobre... Qué lindo sería, ¿no? Un reportaje abierto con Macri. Que no sea complacientes con centros a la olla. Sí, habría mucho que preguntarle eso, por eso te digo, Panama Papers para arrancar, pero después, bueno, el correo, las autopistas, Santiago Maldonado, un montón de cosas que ya en estos 2 años se acumularon y me parece que nadie le está preguntando. Una cosa no quita la otra, y también está bueno que esta serie de entrevistas sirva para tratar de achicar la grieta, porque también me di cuenta, había un personaje, por ejemplo, que no conocía, que es Hernán Reibel,
y él, el celo que le puso en intentar evitar que yo preguntara o que yo participara. ¿De qué manera? Nada, impidiéndolo físicamente. Él decía que se la llevaba a Cristina si no respetábamos el supuesto pacto de que fuera solo mano a mano con ella, cuando por ejemplo con Víctor Hugo estaba todo el equipo y preguntó todo el equipo. Por obra de la Negra es que eso no pasó, digamos, porque la Negra me presentó así como desde el estudio y bueno, y pasó lo que era esperable, que era que preguntara. Lamentablemente no pudo preguntar Ingrid Beck, que también es del equipo y que también estaba preparada para preguntar. ¿Fue bloqueada Ingrid, Alejandro? ¿Fue bloqueada Ingrid? Sí, claro, por Reibel. Te digo... y Cristina se la bancó. Cuando vos entraste, Cristina, ¿cómo reacciona? La Negra te hace entrar. Claro, la Negra dijo, bueno, ahí viste que detrás del vidrio hay un montón de peronistas, entonces empieza a nombrar uno de su producción, otro de su producción. Yo hago que no con el dedo desde detrás del vidrio. Y dice, no, claro, Bercon es peronista. Y empiezan con la joda de Estrosco, qué sé yo. Bueno, la verdad que es incómodo hablar de mí porque a nadie le importa mi filiación, pero la cosa es que así terminé colándome y Cristina se la bancó. Se la bancó y me parece que es eso, ella me parece que se la banca. Yo no quiero caer en la teoría del entorno que se usaba tanto con Perón, pero me parece que está rodeada de alcahuetes que son más papistas que el Papa y que además la subestiman porque creen que ella no es capaz de salir de una situación de pregunta-respuesta de la que todos presidentes y muchos líderes menos capaces que ella, con menos oratoria, menos habilidad, salen habitualmente. Uh-huh. O sea, me parece que ahí hay... Bueno, es la gente que la hizo encerrarse en el último mandato también. O sea, en parte es esa misma gente. Me llamó mucho la atención, pero de vuelta, me parece que fue así todo fue súper interesante y me parece que parte del trabajo estuvo hecho y estuvo bueno. Un dato, Alejandro, para sumar a lo que decías en el inicio de esta entrevista. En el año 2014, el gobierno de Cristina Kirchner le dio en vía publicidad oficial a los medios de Spolsky 27 millones de dólares. En el año 2016, el gobierno de Mauricio Macri le dio al Grupo Clarín 35 millones de dólares. Este año seguramente la cifra en dólares va a ser bastante superior la que brinda el gobierno de Macri al Grupo Clarín, con una diferencia que hay que marcar, que es que los medios del Grupo Clarín, en términos de audiencia, superan en términos comparativos a la que tenían los medios de Spolsky en el 2014. Sí, yo el dato de los 814 millones que le dije, la verdad que no guardan el rigor de los pesos constantes, porque son sumas de pesos de 2009 y pesos de 2014. Por eso esto es dólares, que salva esa distorsión. Igual las proporciones quedan claras. Pero aún así a lo que apunté saqué de un total en pesos corrientes de 6.000 y pico de millones de pesos. El Grupo Spolsky en esos años, los años de Cristina, fue el que más recibió lejos. Uh-huh. Y se llevó 800 millones de pesos. En definitiva, no iba a la discusión de si corresponde que el Estado balancee el tema de las audiencias, porque también tranquilamente podría responder eso y sería completamente legítimo que un gobierno no reparta publicidad solo en base a audiencia como hace y refuerza el monopolio de Clarín, sino que trate de balancear eso. Yo a lo que apuntaba es otra cosa, a que Spolsky y todo su grupo empresario incurrieron, después de haber recibido carradas y carradas de millones de pesos del gobierno de Cristina, tuvieron un comportamiento empresarial delincuencial, que fue dejar en banda a todos sus trabajadores de todos sus medios que le habían prestado un servicio político al gobierno de Cristina. Entonces esa era la punta, que además la Negra lo sufrió también, porque la Negra lo sufrió a Spolsky. Y curiosamente ahora Spolsky no es que anda penando con los kirchneristas derrotados, sino que está vendiendo armas en los lobbies más coquetos de la ciudad, ¿no? Y con relaciones con Macri y todo. Es el poder permanente también. Ale, gracias por atender. Abrazo. Abrazos. Alejandro Berkovich, 18-20 minutos.